Para comenzar, Dios que tiene mucho amor, te damos gracias. Gracias por salvarnos y darnos iglesia verdadero y tu palabra verdadero. Nosotros estábamos corriendo infierno sin saber nuestro destino. Primera, usted nos visitó por medio de tu palabra. Entendemos tu palabra y creemos. Nosotros obtenemos salvación por medio de tu misericordia. Señor, no queremos olvidar nuestro destino que corríamos hacia infierno. Por medio de memoria de esto, nosotros podemos vivir con corazón agradecido siempre. También, Señor, ábrenos nuestros ojos, oídos para ver los almas perdidas. Si memorizamos bien nuestro destino, nosotros podemos ver fácilmente, podemos ver con más corazón, cariño hacia almas perdidas. Es porque tenemos suficiente fe y fortaleza para predicar como con corazón Jesucristo. Señor, somos nada. Nosotros no tenemos nada sabiduría para decirles. Señor, denos suficiente tu palabra para explicar bien nuestra esperanza que he recibido. Por medio de nuestra emoción, acciones, queremos mostrar tu invisible. Nosotros sabemos muy bien que el día de finalización está cerca. Señor, cuando encontramos las evidencias del fin de historia, exhórtanos en nuestro corazón para predicar el evangelio fuertemente hacia nuestra familia, amigos y conocidos. Hoy también le unimos aquí conforme tu mandamiento, tu mandato. Señor, denos suficiente tu sabiduría, dirección y consuelo en tu palabra para recuperar bien nuestros corazones. Por medio de la cooperación, nosotros queremos vivir bien como tu Hijo verdadero. En el mundo hay muchos misioneros, muchos pastores, muchos santos. Está predicando evangelio en sus lugares. Señor, haznos vivir conforme tu palabra y conforme nuestros papeles para orar bien con nuestro propósito. Por medio de reunión, por medio de palabra, nosotros queremos sentir más que tú estés con nosotros. Hoy, en palabra de hoy también, Señor, denos suficiente una lección para cambiar nuestra vida cristiana y crecer. Por medio de esto, nosotros queremos glorificar a ti verdaderamente. Señor, nosotros tenemos una palabra para predicar el evangelio desde 27 de febrero al 3 de marzo. Tenemos muchos planes. Señor, usted no acompañará con nosotros. Nosotros no podemos predicar bien evangelio en nuestros lugares. Señor, espero que esté con nosotros hasta final del seminario para rescatar bien almas perdidas. Y también queremos glorificar a ti por medio de nuestro sacrificio, nuestro esfuerzo y nuestra predicación. También, Señor, espero que esté con nosotros hasta el final de la palabra para obtener buena lección y consuelo en tu palabra. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar Santiago capítulo 3, versículo 1 al 12. Esta palabra un poco largo, ¿verdad? Santiago capítulo 3, versículo 1 al 12.
Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículo 1 al 12. Santiago está después de Hebreos, ¿verdad? Antes de 1 Pedro. Santiago capítulo 3, versículo 1 al 12. Vamos a leer rotativamente. Un versículo de que número impares los hermanos y pares los hermanas. Por eso desde el versículo 1, los hermanos, lean por favor, pero último versículo 12, leamos juntos. Voy a contar 3, desde hermanos vamos a leer, voy a contar 3, 1, 2, 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que les veremos mayor condenación. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Leamos juntos. Hermanos míos, ¿puede acaso de la... Gracias por leer fuertemente. Hoy meditaremos juntos sobre el tema de los santos hábitos, el lenguaje de los cristianos. En Santiago capítulo 3 se nos exhorta a hablar y controlar la lengua, ¿verdad? El tema del control de la lengua no se mencionó de repente en el capítulo 3. También vamos a buscar mismo libro, capítulo 1, versículo 26. Santiago capítulo 1, versículo 26, yo les leo. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no le frena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Es que si no le frena su lengua, haga lo que haga, su piedad es falsa, ¿verdad? Alguna no se pierda ninguna reunión y lea mucho la palabra de Dios, aunque también haga mucho evangelismo. Sin embargo, si una persona es herida y causa
problemática a los que la rodean cuando habla. Entonces es piedad, es falsa. Nuestras palabras que decimos son como una semilla, ¿verdad? Debemos pensar cuidadosamente en dónde y qué tipo de fruto está dando las semillas de las palabras que hemos sembrado innumerables veces desde que nacimos en ese mundo. Las palabras que salen de nuestras bocas ya no son nuestras palabras, ¿verdad? Las palabras no desaparecen sin más. La semilla de muchas de las palabras de las que hemos hablado ha echado raíces en alguna parte y da buenos y malos frutos. Se ha dicho que si quiere ver qué tipo de vida vive una persona, tiene que fijarse en lo que dice. Santiago capítulo 2 nos dice que los que son salvos deben tener obra, ¿verdad? Y en Santiago capítulo 3 está hablando del lenguaje específico de hacer en el capítulo 2. Vamos a ver nuevamente capítulo 3, versículo 1, mismo libro. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Esto, hermanos, es una exhortación para nosotros, los que tenemos fe, ¿verdad? Es una palabra que no traten de ser maestros. Las palabras que salen de la boca del maestro son responsables de ellos porque tienen influencia. Si la persona que enseñó no muestra nada en sus acciones, será un juicio y una mala influencia, ¿verdad? La vez pasada, semana pasada, el domingo, ¿verdad? Yo prediqué sobre como algo con una santidad. Yo le dije, no vamos a tomar cerveza, pero sí, y estoy tomando cerveza, ¿podría dar efecto bueno o no? Nada, ¿verdad? ¿Por qué me predicó esto? ¿Por qué me enseñó esto? Aún él no guardó nada, ¿verdad? Vamos a pensar. Sí, estoy fumando como cigarrillo, estoy diciendo, vamos a cortar esto. ¿Quién guardará? Nadie. Por eso un predicador tiene un efecto en su palabra también, ¿verdad? Por eso cuando enseñamos, siempre mucha persona quiere ver, él está también siguiendo conforme su palabra o no. Por eso hay que cuidar muchas veces, ¿verdad? Mucha gente puede pensar que sí. No es bueno ser un buen maestro y tener una buena influencia con buenas palabras. Sin embargo, aunque quieren elevar su posición a través de la enseñanza, esto no se entiende a la idea de que deben vivir una vida más perfecta, ¿verdad? Y cometemos muchos errores en nuestras palabras. Vamos a ver versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Una persona perfecta significa una persona que es espiritualmente madura, ¿verdad? Una persona espiritualmente madura es aquella que comete menos errores en el hablar. Las palabras deben ir seguidas de hechos y resultados. Es por eso que los consultores, los servidores,
Los maestros y miembros de servicio en la iglesia no deben enfocarse solo en lo que tienen que hacer. Siempre deben reflexionar sobre si están viviendo una vida que esté de acuerdo con su ministerio y corregirla con la palabra de Dios. Lo que estoy diciendo es que una persona madura que se somete a la guía del Señor es aquella que puede controlar su lengua. Todos somos débiles, ¿verdad? Somos personas que cometen muchos errores en sus palabras y tienen una naturaleza pecaminosa. Cuando escuchamos los temas, algunas personas pueden pensar, imaginar, ¿verdad? Algunas personas, pastor, sobreestado en mi palabra, porque nos enseñó esta parte, ¿verdad? Ya entendió muy correctamente. No me dijo nada, sus estados, ¿verdad? Pero por medio de palabra de dominical, sermón dominical, Dios quiere enseñarle algo. Por eso hay que recibir una lección adecuada conforme a nuestras acciones. Cuando Santiago escribió estas palabras, usó la palabra nosotros. Como maestro, Santiago no solo estaba enseñando, sino que también estaba cambiando su propia vida, ¿verdad? No solo eso, sino que le conoció de que controlar esa lengua es un problema muy difícil. No importa, cuando decimos cuando nos despertamos por la mañana, ¿cuántas veces llegamos a la casa y miramos hacia atrás en nuestro día y nos arrepentimos de lo que dijimos? Esa es nuestra debilidad. Si nos hemos equivocado con nuestras palabras hacia otra persona y la hemos herido, tendremos que reconocer nuestra debilidad y pedir perdón. Independientemente de si se trata de un santo o una persona del mundo, si se trata de una persona con una posición más alta o más bajo que nosotros, si es mayor o menor que nosotros, debemos tener ese tipo de mentalidad. Pero si le echamos la culpa a otra persona, el diablo la usará en nuestras vidas para hacernos cometer otro pecado. Sin embargo, si cada uno de nosotros mira hacia atrás, se acerca al otro con un corazón sincero, Dios nos guiará a una iglesia más unida, madura, ¿verdad? Claramente, una persona espiritualmente madura es aquella que puede controlar su lengua. Esto no significa que debamos guardar silencio incondicionalmente. Tiene que estar en silencio cuando necesitan estar en silencio y hablar cuando necesitan hablar. Sin embargo, si las palabras pueden edificar la fe de los santos y dar nueva fuerza a las almas desanimadas, entonces siempre debemos usar el lenguaje de la gracia y la vida. El libro de Santiago no solo habla de la parte negativa de la lengua, ¿verdad? Versículo 3 al 4, vamos a ver nuevamente. Versículo 3 al 4. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. El freno
en la boca de los caballos es pequeña, pero puede controlar a los caballos grandes, ¿verdad? Un muy pequeño timón de las naves se utiliza como una razón para orientar grandes naves. De la misma manera, la lengua es algo pequeño, pero tiene un gran papel e influencia. Una lengua sabia puede cambiar el comportamiento de una persona y proporcionar dirección incluso en medio de dificultades. El Talmud, un libro de sabiduría que los israelitas leen a menudo, analiza 3 formas de conocer a los demás. En primer lugar, podemos conocer a una persona por la forma en que come. Comer es una de las necesidades humanas más básicas, ¿verdad? Sin embargo, si una persona es demasiado fiel a ese deseo y no tiene el corazón para considerar primero a la otra persona al comer, demuestra que su apetito es más importante que el de la otra persona. En segundo lugar, podemos conocer a una persona con observación de dónde está utilizando el dinero. Las personas que habitualmente piden dinero prestado son personas que no tienen control sobre sus vidas, ¿verdad? En tercer lugar, podemos conocer a una persona a través de sus palabras y vocabulario. Las palabras que usan y su entonación le dicen cómo se sienten o piensan. En Lucas capítulo 6, versículo 45 está escrito que un hombre bueno saca el bien del bien que ha guardado en su corazón. Y un hombre malo saca el mal del mal que ha acumulado, ¿verdad? Al igual que cuando una taza está llena de agua, el agua fluye cuando la taza se sacude y golpea. Se expresa en las palabras que está en nosotros, en nuestro corazón, cuando choca con el entorno externo. Ya sea que las palabras sean amable o queja. Y murmuración, lo que está almacenado en el corazón se expresa en palabras. ¿Qué estilo de hábitos tienen para hablar? Palabras que incluyó corazón o palabras formales. Palabra de amor o palabra de envidia y celos. Palabras de paz o palabras de contienda. Palabra de gracia, gratitud o palabra de resentimiento. Palabras que edifican o palabras que derriban. Palabras del aspecto o palabras faltas del aspecto. Muchas cosas se comparan con palabras positivas y negativas, ¿verdad? A veces, las cosas que usamos tienen palabras positivas y a veces palabras negativas. Debido a nuestra naturaleza pecaminosa, hay voces constantes de murmuración y queja en nosotros. Controlar la lengua es más fácil decirlo que hacerlo. Pero, ¿con qué frecuencia las palabras negativas pronunciadas sin control nos loban la paz de nuestro corazón? Una pequeña brasa quema todas las montañas, ¿verdad? Si hubiéramos imaginado el resultado,
no habríamos iniciado ese fuego. Si pudiéramos imaginar que nuestras palabras podrían ser usadas para quebrantar la paz dentro de nosotros, para obstaculizar nuestra unidad en la iglesia y para obstaculizar la obra de Dios, sería un poco más fácil controlar nuestras lenguas, ¿verdad? Las palabras negativas hieren al orador y causan problemas en los corazones de muchos de los que las escuchan. Si pueden pensar y usar lenguaje 3 veces más antes de usarlo, podrán cambiarlo al lenguaje positivo, ¿verdad? El versículo 6 dice que la lengua es el mundo de fuego. Una lengua pequeña contamina todo el cuerpo. Jesús también dijo que lo que entra en la boca no contamina a una persona, sino que lo que sale de la boca contamina a una persona. Las palabras no salen sin más. El corazón de una persona que maldice con dureza cada vez que habla no será puro, ¿verdad? No habla seriedad de la gracia de Dios en el corazón de una persona bromista. El corazón de una persona que disfruta de la obscenidad no estará lleno de la palabra y de la presencia de Dios. Una persona que no reconoce el bienestar de los demás y los menosprecia, no tendrá gratitud en su corazón por la gracia de Dios. Estas palabras negativas pueden herirse a uno mismo y hacer leer físicamente al oyente, pero no pueden dar gracia espiritual y alegría. Necesitamos dejar de quejarnos, burlarnos y decir cosas negativas y usar un lenguaje que salve vidas y que agrade a Dios. No importa cuán insignificantes puedan ser las palabras, tienen un poder poderoso solo por su posición como cristianos, servidores, maestros o coros y miembros de servicios. Algunas personas han experimentado sobre poder de palabras, ¿verdad? Cocinó el arroz en ambos recipientes de vidrio y lo puso de la misma manera. Durante un mes después de que se cerró la tapa, la misma persona dijo cosas diferentes a los dos contenedores. Por un lado, hubo comentarios negativos, insultos y desigualdad. Y por otro lado, pronunció palabras positivas, palabras de amor, palabras de gratitud y alabanza. Después de un mes, había una clara diferencia entre los dos envases de vidrio. El arroz de experimento que se había dicho negativamente tenía una horrible coloración de moho azul oscuro, muy feo. Pero el arroz que había sido positivo no se estaba pudriendo mucho, excepto por un poco de moho blanco. Este es un experimento que muestra cuán influyentes son nuestras palabras, ¿verdad? Si continuamos hablando palabras de murmuración, queja, maldición y derrota, así es como irá
nuestra vida. Por el contrario, si pronunciamos palabras de gratitud, alegría, gracia y amor con esperanza, experimentaremos un cambio en nuestras vidas. La lengua es difícil de domar. Es por eso que le quiere práctica y esfuerzo. A mucha gente le gusta chismear, ¿verdad? Cuando hablas de los demás, por lo general, hablas de otras personas cuando finges que se preocupa por ellas. Dicen que es un secreto que solo se cuentan porque son cercanos. Pero el secreto no se guarda, ¿verdad? Porque la persona que lo escuchó tiene otra persona cercana. Esa persona tiene otro amigo. Y el amigo de ese amigo tiene otro amigo. ¿Sí me entiende? Los rumores, los chismes, llegará en su lugar. Como resultado, los rumores se extenderán hasta el punto en que nadie los conocerá y serán exagerados y convertidos en falsedades. Hice un experimento en un aula universitaria. Difundió buenos rumores a través de una persona y malos rumores a través de otra. Después de la conferencia, revisó y descubrió que solo 30 de cada 100 personas habían escuchado los buenos rumores. Pero los 100 rumores malos fueron echados por las 100 personas. Se comunicaron rápidamente y se intercambió a través de susurros y mensajes de papel y teléfono. En el corto tiempo de 1 hora se corrió la voz sin escuchar la clase. Los buenos rumores pronto se vieron truncados. Pero los malos rumores llegaron a otros. Vamos a pensar. ¿Es esto solo algo que sucede en los experimentos o no? Es nuestra vida diaria y es nuestra naturaleza. Vamos a buscar Eclesiastés capítulo 5, 2 al 3. Eclesiastés capítulo 5, versículo 2 al 3. Eclesiastés está después de Proverbios, ¿verdad? Se puede buscar desde Salmos, más cómodo. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, ¿verdad? Mitad de Biblia es Salmos. Salmos, después de Proverbios y después de Eclesiastés. 5, 2 al 3. Eclesiastés capítulo 5, versículo 2 al 3. Yo les leo: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Nuestras palabras tienen poder.
Nuestras palabras están escritas delante de Dios. Significa que palabras ociosas que se digan delante de Dios tendrá juicio. Esto significa que aquellos que han sido salvos seguramente aparecerán como la reprensión o disciplina de Dios. No solo eso, sino que Dios nos está escuchando. Le conocemos verbalmente que Dios está con nosotros, ¿verdad? Y sin embargo, ¿con qué frecuencia tratamos a Dios como sordo? Dios escucha y ve todo lo que hacemos y decimos, pero no sentimos nada, ¿verdad? Realmente creemos que Dios nos acompaña, sí. Yo también. Vamos a pensar, tal vez creemos que Dios existe solamente para ayudarnos en nuestros problemas y aflicciones, ¿no? Acompañarnos y estar con nosotros significa que Él sabe todo sobre nosotros. Está escrito que Él lo sabe todo lo suficiente como para contar nuestros cabellos y no nos deja solo ni siquiera mientras tragamos. Dios escucha todas las palabras que salen de nuestra boca y las palabras que usamos. Dios nos habla. Según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Esta palabra es tan terrible, ¿no? Dios prometió dar la tierra prometida de Canaán como un regalo y llevó a Israel a la tierra de Canaán, ¿verdad? Uno de cada una de las 12 tribus, 12 espías fueron enviados a espiar la tierra y regresaron. Y los 10 espías pensaron y hablaron solo con lo que veían con sus ojos, olvidando que Dios invisible acompaña y las promesas de Dios, ¿verdad? ¿Cuánta murmuración han derramado? Dijeron que si entraban en la tierra de Canaán, todos nosotros moriremos. Quieren levantar un nuevo líder y regresar a Egipto. Lloraban y quejaban en toda la noche. Solo ellos, Josué y Caleb, vieron que era la tierra prometida de Dios y que si Dios estaba con nosotros, seguramente ganarían la batalla. Vamos. Sin embargo, las palabras negativas de los 10 espías ahogaron las palabras de Josué y Caleb, quienes confiaron en Dios con fe y hablaron palabras positivas, ¿verdad? ¿Y qué les dijo Dios? Esa palabra vamos a buscar Números capítulo 14, versículo 28. Números es cuarto libro del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico y Números, ¿verdad? Si puede buscar desde Génesis, podría encontrar más fácilmente. Números 14, 28. Números 14, 28. Números 14, 28. Listo. Leamos juntos. Diles, vivo yo, dice Jehová,
que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Al final, terminan viviendo en el desierto durante 40 años, ¿verdad? A excepción de José y Caleb, que se aferraron a la promesa y creyeron en Dios por completo. Todos los que murmuraron murieron en el desierto. Vamos a pensarlo esta parte, ¿verdad? Los israelitas no experimentaron milagros que Dios les mostró o no. Muchas veces, ¿verdad? Encontraron. No tenían nada por lo que estar agradecidos. Tienen mucho, ¿verdad? Tuvieron mucho. ¿Por qué se olvidaron de Dios y sus promesas? Fue por culpa de 10 espías. Sus murmuraciones y palabras negativas han llegado a los más de 2 millones de israelitas. Al final, se convirtió en una palabra que conducía a la desobediencia, ¿verdad? Incluso en la iglesia hay algunas cosas que se dicen fácilmente, ¿verdad? Un dicho es que yo no me gusta esto. Fácilmente estamos diciendo, ¿verdad? Podría decir, pero antes de decir hay que pensar, ¿verdad? ¿Conoce Dios sus preferencias o no? Dios todo no conoce, ¿verdad? De nosotros. En los planes y reuniones en la iglesia, algunos hermanos decían que me gusta esto o no. No me gusta, ¿verdad? O no me gusta. Pensar y decir tales cosas es peligroso delante de Dios. Según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. No debemos buscar todo solamente con nuestras circunstancias y ambiente que vimos. Las circunstancias y ambientes que experimentamos, los cristianos no son accidentales, ¿verdad? No hay casualidad en nuestra vida cristiana. Incluso si no le gusta, si le conoce a Dios, debe esperar pacientemente, ¿verdad? Lo que dijo, no me gusta esto. Debemos recordar que lleva el corazón de otra persona a la desobediencia. Hay otra palabra que decimos acostumbradamente. Si Dios quiere, si Dios permite, ¿verdad? Dios ya lo ha permitido y quiere ver nuestra fe en ellos, ¿verdad? En vida cristiana siempre encontramos los obstáculos. Cuando encontramos el obstáculo, creo que Dios no me permitió, por eso yo voy a dejar. ¿Eso es correcto o no? No es correcto. Voluntad es buena en palabra de Dios. Hay que avanzar, hay que superar con nuestra fe, ¿verdad? ¿Qué vamos a decir entonces? Cuando encontramos los obstáculos o ambiente duro, tenemos que decirlo, ¿verdad? Sí, Señor, voy a obedecer con confianzas. Señor, voy a avanzar, voy a vencer todos los ambientes, circunstancias. Señor, ayúdame. Voy a avanzar, voy a vencer todo. Esa es la vida de fe verdadero, ¿verdad? Necesitamos poner las palabras de Dios en nuestros labios y en nuestras lenguas. Por eso, cada vez cuando encontramos los ambientes duros, hay que meditar para obtener buena lección de Dios, ¿verdad? Vamos a buscar Efesios capítulo 4.
29. Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios está después de Gálatas, ¿verdad? Efesios capítulo 4, versículo 29. Si puede buscar como desde Romanos, más cómodo. Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas y Efesios, ¿verdad? Efesios está antes de Filipenses. 4:29. Yo les leo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cuáles eran las palabras que eran inmundas a los ojos de Dios? Palabras de resentimiento, quejas, faltas del respeto, palabras formales, palabras de envidia y celos, mentiras, chismes, ¿verdad? Dios mandó que palabra corrompida no salga de vuestra boca. Lo que debemos recordar es, esta palabra es mandato de Dios. Él nos dice que hablemos buenas palabras que sean edificantes, virtud de la iglesia. Por eso, unas cosas vamos a pensar. En primer lugar, hay que hablar con la verdad. No vamos a mentir. Hay que hablar con la verdad. Vamos a buscar Proverbios capítulo 14, 25. Proverbios capítulo 14, 25. Proverbios está después de Salmos, ¿verdad? Proverbios 14, 25. Proverbios capítulo 14, 25. Listo. Leamos juntos con voz alta. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Hablará mentiras. Los cristianos son personas que toman el lugar de Dios y de Jesucristo, ¿verdad? Los cristianos son aquellos que hablan con verdad a los santos y al mundo. Son las palabras de sinceridad y el poder de vivir el alma a lo que se ha perdido. ¿Tienen poder las palabras de un mentiroso o no? No, ¿verdad? Conocemos muy bien las mentiras del pastorcillo en la fábula. La mentira que se dijo como una broma impide que otros crean cuando realmente necesita ayuda, ¿verdad? Lo mismo ocurre con nuestras vidas. Si comienzas a decir pequeñas mentiras, mentirá cada vez más incontrolablemente. Como resultado, la paz desaparece de nuestros corazones y la ansiedad se apodera de nosotros. Y nuestra autoestima será baja mucho y una gran ansiedad ha gobernado nuestras mentes, ¿verdad? Por eso tenemos que hablar con la verdad. En segundo lugar, debemos hablar con buenas palabras.
Vamos a buscar mismo libro, capítulo 12, versículo 25. Proverbios 12, 25. Proverbios capítulo 12, 25. Listo. Leamos juntos con voz alta. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. ¿Cuál es la buena palabra aquí? Es una palabra de ánimo para alguien que ha encontrado dificultades. No solo esto, ¿verdad? Es decir palabras que le recuerden la esperanza a quienes han encontrado preocupaciones y dificultades, ¿verdad? Es una declaración de reconocimiento del plan y la guía del Señor. Vamos a pensarlo. ¿Por qué Dios hizo la iglesia? Somos salvos, pero todavía somos débiles, ¿verdad? Es apoyarse, orar y ayudarse mutuamente en sus debilidades. Lo que más se necesita en ese corazón sustentador son buenas palabras, ¿verdad? Debemos tratar de decir buenas palabras que restauren en el corazón cansado y el sufrimiento de la otra persona, no palabras que la destruyan. Apegarse a la palabra de promesa y dar una palabra de consuelo sanará y restaurará el corazón de los demás, ¿verdad? Por medio de palabra promesa, por medio de palabra consuelo, algunos de nosotros sanará y restaurará el corazón de los demás. En lugar de decir palabras formales como que voy a orar, la verdadera comunión que escucha y comparte sinceramente con los demás fortalecerá su corazón, ¿verdad? Por eso, cuando comunicamos, cuando escuchamos como una circunstancia dura, no podemos decir como formalmente, voy a orar, pero no oramos, es una mentira, ¿no? Sería mejor, hay que escuchar más profundamente, hay que preocupar juntos, hay que decir esperanza de Dios, ¿verdad? Por eso tenemos que decir buena palabra. En tercer lugar, debemos decir palabra de gracias. Vamos a buscar Efesios capítulo 5, versículo 3 al 4. Efesios capítulo 5, versículo 3 al 4. Efesios está después de Gálatas, ¿verdad? Antes de Filipenses, cerca de 1 Corintios, 2 Corintios, cerca de Colosenses. Efesios capítulo 5, versículo 3 al 4. Yo les leo. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necesidades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. No hacer chistes u obscenidades. No es una persona especial y santa. Esas son las cosas que un santo no debe decirlo, ¿verdad?
Un comentario casual, como una broma, puede convertirse en una burla a la otra persona. Si no tenemos cuidado con lo que decimos, saldrá fácilmente, ¿verdad? No vamos a hacer bromas como esa para crear una atmósfera divertida. A veces decimos fácilmente para hacer buen sentimiento. Con esto podría equivocar fácilmente, ¿verdad? Hay quienes están heridos y hay quienes reciben problemas en este estilo de vocabulario. Los servidores deben tener especial cuidado. A veces nos da vergüenza decir palabras sagradas. Así que bromeamos con ellos, ¿verdad? Pero cuando eso sucede, lo único que se puede decir es una palabra de gratitud. Si meditamos en la gracia que hemos recibido de Dios, ¿cuántas cosas tenemos para agradecer y comunicar con otros hermanos, verdad? ¿Cuánto hay que estar agradecidos los unos por los otros entre los santos? Pero somos tacaños cuando se trata de expresar gratitud, ¿verdad? Cuando decimos gracias, formalmente estamos diciendo, pero hay que poner nuestro corazón en nuestra palabra. Estamos agradecidos, pero a menudo los somos de pasada y en la formalidad, ¿verdad? Si estamos familiarizados con las expresiones de gratitud, es posible que podamos tener una larga conversación sobre la gratitud, ¿verdad? Por eso cuando comunicamos, hay que comunicar los gracias que he recibido. Por medio de podemos sentir un agradecimiento sobre Dios, sobre uno con otros, ¿verdad? En cuarto lugar, debemos ser oyentes rápidos. Vamos a buscar Santiago capítulo 1, versículo 19. Santiago capítulo 1, versículo 19. Santiago capítulo 1, versículo 19. Listo. Leamos juntos. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Dios le dio al animal 2 orejas y una boca, ¿verdad? Es algo que te permite sentir y evitar el peligro a través de sus oídos. Lo mismo para con las personas, ¿verdad? ¿Por qué tenemos 2 orejas? Tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Necesitamos escuchar la palabra de Dios, escuchar las historias de los demás y orar los unos por los otros, ¿verdad? Aquellos que practiquen escuchar primero a la otra persona serán capaces de controlar su propia personalidad. Porque a veces perdemos el control de nuestras emociones, carácter, porque no se entiende a la otra persona o circunstancias, ¿no? Tendremos la oportunidad de escuchar todo lo que la otra persona tiene que decir e incluso controlar su propia personalidad en el acto de pensar, ¿verdad?
Eso es muy importante en la relación entre los santos, en la vida de la pareja, matrimonio, y en la relación con la gente del mundo, ¿verdad? Isaías capítulo 57, versículo 19 dice que Dios produce el fruto de los labios. Él está respondiendo a lo que hemos dicho, ¿verdad? Si hablamos buenas palabras con nuestros labios, Él dará buenos frutos. Últimamente vamos a buscar 1 Pedro capítulo 3, versículos 10 al 11. Primera Pedro capítulo 3, versículo 10 al 11. Listo, les leo. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, le frene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígalo. El que quiere amar la vida y ver días buenos. Ese es el estilo de vida cristiano, ¿verdad? Cuando se encuentran con el Señor, quieren ser alabados por un trabajo bien hecho. Es porque nuestra vida sea agradable a Dios, que es lo que se debe decir, y prohíbe lo que no se debe decir. Y hay cosas que debemos decir, ¿verdad? Es el Evangelio. Esta parte no podemos aguantar. Tenemos que abrir nuestra boca. Vivimos en esta tierra por el Evangelio. Por eso, siguiente semana, nosotros tenemos gran seminario. Nosotros tenemos una capacidad buena para decir en buena. Pero también tenemos una capacidad para decir en malo, ¿verdad? ¿Por qué? Todavía tenemos naturaleza pecaminosa, ¿sí o no? Por eso, por medio de palabra, por medio de la unión, podemos controlar nuestro vocabulario. Por medio de controlar nuestro lenguaje, las personas podrían recibir salvación verdaderamente. Alguna persona podría recuperar su corazón en esperanza de Dios. Por eso, nuestros labios, boca, vamos a utilizar en mucho valor. Porque Dios nos dio todo para mostrar buen valor, ¿verdad? Por eso hoy aprendemos sobre el lenguaje de los cristianos. Y si escuchamos, aún escuchamos, no aplicamos en nuestra vida. Palabra no tiene poder, no sirve. Por eso dura semana, dura mes, dura un año. Entonces, si puede recordar bien, vamos a aplicar. Vamos a seguir palabra de Dios. Hoy un poco voy a terminar y voy a terminar como palabra, porque tenemos más reunión, ¿verdad? Reunión general. Por eso hoy preparé una palabra corta. Vamos a orar para finalizar. Dios, que tiene mucho amor, te damos gracias. Gracias por salvarnos y darnos iglesia verdadera y tu palabra verdadera. Hoy aprendemos sobre nuestro vocabulario que utilizaremos. Señor, nosotros queremos grabar tu palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, para aplicar bien en nuestros lugares, en vida cristiana. Por medio de enseñanza de hoy, Señor, queremos formar, queremos lijar nuestra manera de decir para
cambiar y crecer vida cristiana. Nosotros sabemos muy bien que usted está mostrando por medio de nuestras acciones y vocabulario. Queremos mostrar tu presencia por medio de nuestra acción buena y vocabulario buena. Señor, queremos glorificar por medio de nuestras acciones buenas y vocabularios buenas. Señor, ayúdanos para crecer más y aplicar más tu palabra en nuestra vida cristiana personal. Por medio de esto, nosotros queremos predicar bien evangelio en nuestros lugares. Señor, muestre tu poder, tu gloria por medio de nuestra vida cristiana. Nosotros queremos rescatar muchas almas perdidas en gran seminario. Denos una corazón, deseo para participar todos los días. Aún encontraremos los obstáculos. Señor, queremos superar, vencer todos nuestros ambientes. Por medio de este también queremos sentir que somos unos. Señor, algunos hermanos están viviendo lejos de la iglesia, aún así está superando y quieren vencer más para participar las palabras y reuniones. Señor, espero que denle tu fortaleza y los riqueza para participar bien sin falta nada. Por medio de los hermanos también espero que reciben más una dirección buena en Cristo y palabra. Señor, nosotros reuniremos continuamente en reunión general. También cuando compartimos testimonio, Señor, denos suficiente meditación para compartir solo bueno que recibimos en nuestra vida cristiana. Guarde nuestra vida para entender más tu palabra y crecer más. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.